Hey, welcome to English Star. Hola, bienvenidos a English Star. Bien, vamos a continuar entonces con la historia de Sujai. Ahora, fíjense bien. Voy a leer lo que está escrito en la pizarra y yo creo que ahí van a ver o van a descubrir algo interesante. Vamos. It is her favorite site to examine and explore. Sujai doesn't like to go far from home. She lives with her parents. The place where she wanders is quiet, peaceful and comfortable. Sujai is 10 years old. There is a hill near Sujai's house. The hill is big and it has many trees and rocks. She likes to play in the forest. Los que lograron entender, los felicito, porque existe un detalle. Si ustedes se fijan, no tiene una coordinación este orden, ¿verdad? En el video anterior vimos que habíamos hecho una observación y esa observación dio a entender de que faltaba una línea. Y esa línea contenía 9 palabras. Para descubrirla, nosotros la ordenamos con el orden, ¿cierto?, de una oración inglesa. Y logramos hacer que se entendiera la línea, que era la primera que tenemos ahí en esta pizarra. It is her favorite site to examine and explore. Fíjense que aquí tenemos las líneas desordenadas. Ya no son las palabras, ahora son las líneas. Por lo tanto, para nosotros poder entender bien la historia, vamos a tener que ordenarla. Cómo comienza y hasta dónde llega. Van a haber muchas dudas, pero esas dudas se pueden entender evidentemente teniendo claro lo que significa cada una de las líneas, cada una de las oraciones. Ahora, para eso, evidentemente, estamos haciendo una historia básica, de inglés básico, para que se pueda entender cómo se puede crear una historia, ¿cierto?, de manera simple, sencilla y comprensible. Primero que todo, ¿qué tenemos que entender cuando nosotros queremos armar una historia? Y lo primero es, evidentemente, los personajes. Bueno, el tema en sí, ¿no? El tema en sí lo planeamos, decimos, ok, ¿cuál va a ser el tema? Si va a ser un tema de ficción, si va a ser un tema de acción, o un tema de misterio, o suspenso, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos claro el tema, vamos a necesitar los personajes. Y evidentemente en una historia los personajes son los que tienen que aparecer primero, ya que tenemos que saber quiénes son los que van a participar. El que habla, el que contesta, o el tercero o el cuarto. Por lo tanto, personajes principales, personajes secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de los personajes tenemos que tener claro también lugares. Los lugares son muy importantes y donde se pueden desarrollar todas las acciones o algunas acciones. Y por ejemplo, un aeropuerto, en una librería, en una tienda de ropas, etcétera, etcétera. Y un sinfín de lugares, en un pueblo. Y acá está esa información también.
Y evidentemente las fechas. Ya son importantes las fechas para desarrollar, en caso de cuando contamos la historia, dar información sobre el clima. Porque el clima nos va a decir una fecha. Por ejemplo, y llovía constantemente y el viento soplaba fuerte. Quiere decir que era época de lluvia, o el lugar, tal vez un lugar muy lluvioso, porque nosotros podemos decir que ocurrió en el Polo Norte. Evidentemente solo nieve va a haber, o en la Antártica va a haber nieve. O en los lugares cercanos a los polos, ¿no? Que llueve mucho. O en los lugares donde existe mucho calor, climas tropicales, etcétera, etcétera, y así vamos a identificando los lugares. Por lo tanto, vamos a comenzar con lo primero, que sería el personaje. Una de las primeras preguntas que voy a hacer va a ser esta. Who is the main character of the story? Esa va a ser la primera pregunta que yo voy a hacer. Pero aquí, como estamos practicando y estamos ensayando, incluso podemos alterar la historia, podemos mejorarle algo, cambiarle algo, como ya lo hicimos con la edad, ¿no? De 8 años cambiamos a 10, ¿cierto? 8, eran 8, ahora son 10. Y así podemos ir haciendo arreglos. Ahora, personaje principal, evidentemente, va a ser Suyai, ¿verdad? Porque hasta el momento no aparece ningún otro personaje. Es por eso, ya, hasta el momento, todo esto. Más adelante, tengo la historia yo grabada, porque fue la primera historia que escuché. Y evidentemente que observé en el tiempo pasado. Y bueno, este personaje sería Suyai y da una característica. ¿Cuál es su edad? Por lo tanto, esta sería el orden, sería la número 1. ¿Ya? Ustedes saben que esto se mueve porque no lo tengo fijo. Ya se me mueve la pizarra y evidentemente no puedo escribir bien. A menos que la sujete con la otra mano, ¿no? Entonces tendría que hacer ahí, a sujetar, y se me queda corto el micrófono, así que ahí tendría que ser, pero se entiende que es la número 1. El 1, a ver, vamos a tener que hacer una línea más larga. Ahí sí. 1. Number 1. Ese sería el número. La número 2 es evidentemente más características del personaje. ¿Cuál sería otra característica? Es que vive con los padres. She lives with her parents. Evidentemente, otra información que me dan de Suyai. La tercera información que me dais de Suyai es lo que viene, ¿cierto? A medida que vamos contando la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos al personaje principal, pero también existe un lugar donde ocurre toda esta acción. Y las características que me dieron de la información de ella es que ella tiene, Suyai is 10 years old. La segunda, she lives with her parents. Ahora, la tercera, en este caso, ya, 10. La segunda, lives. Y la tercera, likes to play. ¿Ya? Y esta sería la tercera, ya que estamos aquí con otra situación en la cual Suyai realiza mucho, ¿no? She likes to play in the forest. Pero ¿en qué lugar in the forest? Y esa la da a entender la número 4. In the forest, hill. Eso subrayé aquí. ¿Por qué? Porque ella no juega en the forest como forest, ¿no? Porque ustedes saben que forest es inmenso. Pero hay un lugar específico in the forest donde ella juega, cuando ella play, where she plays. Entonces, there is a hill near Suyai's house. Esta sería la 4. Porque este es el lugar principal, ¿no? Donde ella va, donde va a ocurrir la acción en realidad. Y luego tenemos la número 5, que tiene relación con el lugar.
porque hill, ¿cierto?, está relacionado con forest. Entonces tenemos forest, hill, the place, it. ¿Se fijan? Porque este sería, si nosotros lo colocamos como acá, sería como sujeto neutro. Por lo tanto, mis neutros son forest, hill, the place, it. Por lo tanto, al describir el lugar, pasa a ser la número 5. Ahí, number 5. The place where she wanders is quiet, peaceful and comfortable. Y inmediatamente que me basan esta información, ¿cierto? Vamos a tener una siguiente observación de Sujay, que es muy importante. Home. Este home nos convierte en esta línea la número 6. ¿Por qué? Porque es el otro lugar donde ella evidentemente participa. Participa en forest, hill y home. Y la número 7 evidentemente que tiene relación con el lugar, que sería el it, ¿cierto? El it es lo mismo que decir the hill. Entonces, is her favorite site to examine and explore. Por lo tanto, esta sería la número 7. Y finalmente, la última que nos queda, que está ya dando una información muy importante. Que sería esta, la 8, ¿no? La número 8. ¿Por qué? Porque the hill is big. Ya sabemos lo que es big. It has many trees. Ya sabemos que hay trees, ¿cierto? Nos da mucha información. Y rocks. Que esta es una de las tantas que hay, son importantes. Porque en esta acá, en esta palabra, en este sustantivo, va a estar la clave de lo que viene más adelante en la historia. Rocks. Es por eso que esta queda como la número 8, ya que a través de esta se va a continuar la historia, porque esta palabra, este sustantivo tiene mucha importancia. Entonces, ahora que ordenamos las líneas, estamos bien en el tiempo. Fíjense que el video anterior, para aprovechar de contarles cosas que hago cuando hago los videos, ¿no? Me pasé del tiempo y cuando pasa eso, la cámara como que se corta. Y se me cortó y se me borró todo. Así que imagínense, aquí tengo que estar viendo el tiempo. Ya estamos bien porque está como programada para 15 minutos. Y vamos en 13 minutos. Así que tengo 2 minutos para terminar la idea. Bien, entonces tenemos el orden ya completo. Ya, lo vamos a leer. Seguramente con eso vamos a terminar. Sujay is 10 years old. She lives with her parents. She likes to play in the forest. There is a hill near Sujay's house. The place where she wanders is quiet, peaceful, and comfortable. Sujay doesn't like to go far from home. It is her favorite site to examine and explore. The hill is big and it has many trees and rocks. Y ahí estaría el orden de la historia que llevamos hasta el momento. Bien, gracias por ver los videos. Disculpen las demoras, ¿no? Los lapsos que tengo a veces. Se me hace un poco difícil a veces cubrir todos los lugares, ¿no? Uno, como yo siempre le he dicho, es mi vocación querer enseñar, aprender. Tengo la oportunidad ahora a través de YouTube, me cayó como del cielo esto, y puedo seguir dándome un tiempo para realizar este trabajo. Okay, thank you very much for watching my videos and see you soon. Bye bye.